Son icónicas las frases de que los ricos siempre están pensando en cómo generar más dinero y a la vez pagar menos impuestos. Es evidente que los ricos tienen métodos minuciosos para evitar pagar los impuestos correspondientes. Bien pensado, Woody. Ejemplo de esto es Amazon. La gran corporación estadounidense ha sido acusada como una de las empresas que menos impuestos tributan. Pero seguro te estarás preguntando cómo los ricos hacen para esconder su dinero y así no pagar los impuestos correspondientes. Esa es una excelente pregunta. En este video te voy a mostrar de una forma muy sencilla cuáles son los métodos que los ricos utilizan para no pagar los impuestos reales correspondientes y dónde esconden su dinero. Esos bastardos me mintieron. Esta cosa es real, hijo. Empecemos por entender qué son los impuestos y cuáles son las obligaciones éticas y legales que tienen los ciudadanos para con ellos. Sabemos que todos los servicios públicos, tales como los hospitales, los policías, los bomberos, las escuelas, las pensiones y todo lo que el gobierno provee a los ciudadanos, se costea gracias al dinero de los impuestos. Y lógico, éticamente todos los ciudadanos deberíamos aportar un porcentaje de nuestros ingresos para apoyar estas causas. Pero en materia legales hay ciertas leyes que determinan qué ciudadanos deben pagar impuestos y en qué momento. Como todos sabemos, las leyes son interpretativas y esto puede ser de beneficio para muchos de los contribuyentes. Pero para interpretar de manera efectiva estas leyes, los ricos contratan personas que tienen el conocimiento legal suficiente para aprovechar dichas leyes al máximo. Sabemos que estos conocimientos los ricos fácilmente pueden comprarlos. Otro buen ejemplo es el del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que tiene un emporio de los bienes raíces estimado en millones de dólares y en 2017 solo pagó $750 en impuestos federales. Viendo esto y para entrar en materia hay que entender algo muy importante y es cómo funcionan las empresas. Ante la ley existen dos tipos de personas, las personas naturales y las personas jurídicas. Las personas naturales son todos los individuos o nacionales de un país como somos tú y yo, a diferencia de las personas jurídicas que son entidades que sin tener existencia individual física están sujetas a derechos y obligaciones. Estas pueden ser empresas, fundaciones y demás. Lo que refiere que una empresa puede hacer lo mismo que podemos hacer nosotros como ser dueñas de otras empresas, dueñas de propiedades, pueden endeudarse y también pueden abrir cuentas bancarias y muchas otras cosas. Y la razón por la que existen las empresas es porque los dueños de las mismas no quieren tener responsabilidad directa en caso de algún quiebre o bancarrota e incluso algún escándalo. Simplemente afirman que son dueños y no son responsables de lo que pase en la empresa como tal. ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! O sea, las personas ricas que no quieren pagar impuestos o no quieren vincularse con ciertas operaciones económicas crean estas empresas fantasmas para que los representen. Estas empresas luego son dueños de otras empresas y de donde reciben los ingresos y dividendos de las operaciones económicas que tengan. Así estas empresas poseen el dinero total. Y seguramente te preguntarás, ¿en qué ayuda tener una empresa fantasma dueña de otra empresa para evitar pagar impuestos? Y aquí es donde entran los famosos paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son territorios o estados que se caracterizan por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes que se domicilian a efectos legales en los mismos. O sea, regularmente son pequeños países que permiten constituir empresas y los impuestos son bajos o inexistentes y también ofrecen secretos bancarios y demás. Ejemplo de estos son las Islas Caimán, las Bermudas, Islas Jersey, las Islas Fiji, Panamá y muchos más. Pero regresemos un poco. Los ricos crean empresas dueñas de otras empresas y estas empresas dueñas pueden recibir las ganancias de las operaciones económicas de las empresas en otros países.
Y para evitar pagar impuestos, estas empresas están constituidas en paraísos fiscales, donde no hay acceso a la información de los dueños de estas empresas. Y seguramente te preguntarás, si suena tan fácil, ¿por qué todos no lo hacen? Ah, caray, eso sí me interesa. Bueno, te comentaré que primeramente todos los dueños de empresas y sobre todo los dueños de pequeñas empresas no tienen el capital suficiente para pagar este conocimiento de los mejores abogados en temáticas de impuestos. Además de que sabemos de que constituir una empresa en un paraíso fiscal no es gratis. Estos países casi no tienen actividad económica grande, dependen de las atribuciones que puedan reportarle estas empresas, por lo que sabemos que todo este proceso lleva bastante dinero. Lo que regularmente se hace es comprar una empresa existente en estos paraísos fiscales para no levantar sospechas. Estas empresas ya tienen rubro y directorio, y una vez adquiridas las empresas, las vuelven accionistas de las empresas registradas en sus países de negocios y emiten facturas millonarias de servicios, de consultoría y hasta pueden emitirles créditos a las empresas oficiales. Básicamente, en teoría es todo el procedimiento que realizan los ricos para esconder su dinero de las instituciones de impuestos de sus países. Quiero aclarar que todo el contenido que voy a estar mostrando acá es con fin educativo, no tiene fin malintencionado ni es para que alguien quiera incurrir en el delito de evasión de impuestos o eludir impuestos.